Continuamos con la explicación y pasamos a la pensión. Como la pensión es igual, siempre va a ser igual a la salud, entonces lo que podemos hacer son dos cosas: volver a aplicar la fórmula, o simplemente estando en pensión le damos igual y le damos clic al resultado de salud, de tal manera que cada vez que yo modifique la salud también se modifica la pensión automáticamente. Bueno, el fondo de solidaridad pensional es importante y dice la norma que se le calcula el 1% a aquellos trabajadores que devenguen un salario mayor o igual, un básico mayor o igual a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si lo multiplicamos, acá en la parte de abajo lo podemos ver, da 5.694.000 pesos. Esa fórmula siempre es entre el total devengado y el auxilio de transporte, tal cual como la salud. Lo que cambia es el porcentaje. ¿Qué recomiendo yo? Hacerlo con la función lógica sí. Entonces le damos en fx, escogemos sí y le damos a aceptar. Entonces vamos al básico, le decimos mayor o igual 5.694.000 pesos. Dices que es falso. ¿Listo? Como es falso, ponga 0. Si es verdadero, lo que hay que coger es paréntesis, buscamos total devengado menos auxilio de transporte y lo multiplicamos por 1%. Si fuese verdadero, bueno, ya por el total devengado menos auxilio de transporte nos daría 48.667 pesos, aproximándolos. Pero como es falso, automáticamente va a poner 0. Bueno, préstamos. Recuerden que estos préstamos hacen referencia a si la persona, el trabajador, tiene algún préstamo con la empresa y cuánto le deducen o le descuentan cada mes o cada periodo de pago de nómina. Recuerden que la nómina se puede pagar quincenal o mensual. Vamos a suponer para este ejemplo que a Olga se le descuentan 400.000 pesos por un préstamo que se le hicieron y que cada mes se le descuentan ese valor hasta que ella termine de pagar. Fondos. Este fondos es muy diferente al fondo de solidaridad pensional. El fondo de solidaridad pensional depende de una condición que es el básico. Los otros fondos no dependen de ello, sino que dependen si o no la persona está afiliada a algún fondo de empleados. Vamos a suponer que también, y por eso le descuentan el 1%. El 1% del devengado. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es igual, paréntesis, total devengado menos auxilio de transporte y lo multiplicamos por el 1% o por el porcentaje que determinen pues en su momento la empresa y los trabajadores. Vamos a suponer que no es el 1, que es el 4%. ¿Listo? Bien. El aporte sindical es si está afiliado a algún sindicato. En este caso vamos a poner que no. Si lo estuviese, tendríamos que hacer el cálculo de cuánto le descuentan por ese aporte sindical. En total deducciones hacemos exactamente lo mismo que en total devengado. Lo podemos hacer de las dos formas que les expliqué anteriormente. 1 por 1 o simplemente aplicamos autosuma para hacerlo más rápido. Listo, me da 984.000 pesos. Neto pagado. El neto pagado siempre será una resta entre el total devengado y total deducciones. ¿Listo? 3.882.667 pesos es lo que tendríamos que consignarle a Olga Liliana Mejía. Y de esa manera, todos estos datos enviárselos en un desprendible de pago a su correo electrónico o alguna plataforma donde ella puede ingresar y descargarlo. Pues esto de firma de empleados, si quiere lo quitan, si quiere lo dejan ahí. Vamos a las provisiones.
Las provisiones se dividen en tres partes: prestaciones sociales, aportes parafiscales y la misma seguridad social. Repito, seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales. ¿Se acuerdan que a la pensión le calculamos el 4% en la parte de arriba, donde se hace el cálculo para los trabajadores? En las provisiones, recuerden que la pensión es del 16%, tendríamos que calcular el 12%. ¿De quién? Entonces sería igual, paréntesis, total de vengado menos auxilio de transporte, cierro paréntesis, por 12%. Aporte a salud sería el 8,5% del total de vengado menos el auxilio de transporte, porque en la parte de arriba ya calculamos el 4%. Aportes a riesgos laborales. Recuerden que los riesgos laborales es la ARL. Exactamente, lo paga 100% la empresa por ese trabajador, pues si el trabajador sufre algún accidente realizando su labor acordada en el contrato. Y sería exactamente aplicando la misma fórmula: total de vengado menos auxilio de transporte. Los riesgos laborales están divididos en 5, desde el 1 hasta el 5. Cada uno de ellos tiene una particularidad y es el porcentaje que se aplica según el tipo de riesgo en el cual esté afiliado el trabajador. ¿Y de qué depende la afiliación a riesgo laboral? De la actividad laboral que vaya a desarrollar esa persona. Entonces aquí en este Word está riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, hasta el 5. Vamos a suponer entonces que por la actividad que desarrolla Olga Liliana Mejía, por ser subgerente, pues el riesgo no es tan grande en la empresa. No quiere decir que su trabajo sea insignificante o sea muy fácil, no. El riesgo como tal que ella representa dentro de la empresa a realizar su trabajo no es tan grande. Entonces el porcentaje que vamos a aplicar es 0,522%. Entonces nos devolvemos acá al Excel y sería igual, paréntesis, total de vengado menos auxilio de transporte por 0,522%. El SENA sería el 2%, aplicando la misma fórmula, total de vengado menos auxilio de transporte por 2%. Y CBF sería el 3% y caja de compensación el 4%. A la misma fórmula, paréntesis T5 menos S5 por 3%, igual T5 menos S5 por 4%. Bien, pasamos a los últimos 4 rubros, que serían prima de servicios, cesantías, interés sobre cesantía y provisiones de vacaciones. En el Word están las fórmulas que debemos de aplicar. Entonces, para la prima de servicios sería total de vengado por, abro paréntesis, días liquidados dividido 360. Entonces igual, total de vengado por, abro paréntesis, días liquidados dividido 360. Recuerden que 360 son los días laboralmente hablando que tiene el año. Cesantía, siempre la prima y la cesantía serán igual. Entonces usted le da igual y selecciona el valor de las primas de servicio. Igual acá en el Word, la fórmula, si la analizas, es exactamente la misma. Intereses de cesantías. Igual, dentro de un paréntesis vas a colocar cesantías por 12%, ¿ok? Es el valor o el porcentaje de las cesantías, de los intereses de cesantías, perdón, por, entre paréntesis, días liquidados dividido 30. Entonces, igual paréntesis, seleccionas el valor de las cesantías por 12%, cierras, por, entre paréntesis, días liquidados dividido
30. Y por último, la provisión de vacaciones. Para la provisión de vacaciones o las vacaciones sería total de vengado menos horas extras, recargos, trabajo dominical y festivo, dentro de un paréntesis, por días liquidados dividido 720. ¿Por qué 720? Porque a diferencia de hacerlo sobre 30 días, se hace sobre 15 días. Recuerde que las vacaciones que se le dan a un trabajador son 15 días por año laborado. Entonces nos venimos para acá, igual, total de vengado, menos horas extras, recargos, trabajo dominical y festivo. Cierro paréntesis por, abro paréntesis, días liquidados, dividido 720. Bien, estas serían nuestras provisiones por este trabajador, por Olga Liliana Mejía. Debemos totalizar, entonces aplicamos autosuma. Y aquí nos damos cuenta que las personas no solamente ganan como lo dice el básico en su contrato laboral. A veces pensamos que porque una persona se gana el mínimo, a la empresa, a esa persona, cada mes o cada 15 días le corresponde o se gasta el mínimo en ella. No. Fíjense que en las provisiones hay otros valores que la empresa asume por cada uno de sus trabajadores. O sea que una empresa que a la mayoría de sus trabajadores le paga el mínimo, no siempre va a pagar 1.423.500. Hay otros rubros que le corresponden a ella y por eso esa persona sale cada mes por un valor mucho más alto. Y ahí es donde nace la pelea entre el sector empresarial por los aumentos con el Estado por cada año, cuánto se va a aumentar el salario mínimo. No solamente porque no quieran que la persona se gane 1.800.000, 2 millones, es decir, un salario mínimo más alto, no. Es porque ellos, aparte de eso que le pagan, lo que dice en su contrato, deben asumir otros cargos. Espero esta explicación les sirva mucho. He tratado de hacerlo lo más claro posible. Ya el resto lo deben de llenar ustedes. El neto pagado siempre va a aparecer aquí tal cual como nos de acá. Aquí la idea es colocar el valor no de un trabajador, sino de todo el valor de la nómina. Cuando hablo de todo el valor de la nómina, es decir, que si aquí hago 3, 4, 5, 6 y más trabajadores, al final el neto pagado se va a ir totalizando. Pues ese total es el que me aparece aquí en esta casilla y la idea es que se escriba en letras acá. Comprobante número. Recuerden que el formato de nómina es un comprobante o un soporte contable. Entonces hay que colocarle si es la primera, la segunda, la décima, etcétera. La fecha en que se elabora esa nómina, pero también la que se paga la nómina. Y quién la elaboró, quién la revisó y quién la aprobó. Bueno chicos, bendiciones. Hay una actividad por desarrollar. Espero que este video o estos dos videos que les voy a enviar les sirva de análisis y de guía para que lo puedan desarrollar. Suerte y bendiciones.